Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a La Hora de Leer. Me da mucho gusto que estén aquí acompañándome. Y el día de hoy voy a hablar de una novela del autor estadounidense Cormac McCarthy que fue publicada en el 2005. En inglés se llama No Country for Old Men. Cuando la tradujeron para Latinoamérica le pusieron Sin lugar para los débiles y así es como se llama la novela en español. Ambos, sobre todo el nombre en español me parece que es adecuado. Es una novela que trata sobre los valores y sobre la ética y sobre el lugar o el no lugar que tendrán los débiles en el mundo y en la sociedad y en la civilización. Esta novela se volvió aún más famosa, muchísimo más famosa, cuando los hermanos Coen deciden transformarla en una película donde Javier Bardem es nuestro protagonista y va a ser Chework, que es nuestro asesino a sueldo y es quien es el personaje central de esta historia. Como sabemos, Javier Bardem es camaleónico, ¿no? Él puede interpretar casi cualquier personaje que le pongan y me parece que lo hace de manera extraordinaria. También hay otro gran mérito en la película de los hermanos Coen. Me parece que ellos, a la hora de hacer el guión y transformar esta novela en una película, hicieron respetando verdaderamente la intención de Cormac McCarthy, de lo que él quería decir y de cómo quería proyectar a sus personajes. Entonces la película vale mucho la pena también, es una extraordinaria película, ganó algunos premios BAFTA y demás, o sea, es una gran película, y la novela, pues obviamente de donde vienen estos personajes también es extraordinaria. Es una novela muy violenta, es una novela muy cruda, pero que sí nos da un retrato importante de lo que es la sociedad estadounidense contemporánea. Como saben, ya les dije, esta novela es reciente, es del 2005, entonces, bueno, tiene mucha relevancia y lo que sucede en la historia sucede hoy en día en Estados Unidos. Pero bueno, pues, ¿de qué va esta historia? Esta historia, digamos que tiene tres ejes conductores, tres personajes masculinos que van a ir desentrañando la anécdota, desentrañando la historia y diciéndonos qué pasa. La novela abre y cierra con unos capítulos todos escritos en itálicas porque son la voz o los pensamientos, la narración del Sheriff Bell. El personaje de Chework es un asesino a sueldo y entonces obviamente el Sheriff Bell pues lo va a perseguir y va a tratar de aprenderlo, ¿no? Entonces es interesante que toda la historia se desarrolla alrededor de este criminal y lo que pasa, pero la novela abre y cierra con la historia de este hombre maduro, ya viejo, a punto de retirarse, que es el Sheriff Bell, que se cuestiona sobre cuál es el papel que juegan los hombres y los valores y los principios en esta civilización que parece estar derrotada, ¿no? Que parece estar transformada en un caos absoluto. Pero bueno, pues ¿de qué va esta novela? La novela empieza cuando Moss, que es un veterano de guerra que estuvo en la guerra de Vietnam, regresó a Estados Unidos, tiene su esposa, es testigo por casualidad, sin darse, o sea, llega a un lugar sin siquiera planearlo de esa manera, y es testigo de un intercambio de dinero y de drogas entre narcotraficantes en la frontera que no es exitoso, y entonces se arma una balacera y él es testigo de toda esta matanza y se da cuenta que hay un portafolio con dinero que avientan los narcotraficantes y que él piensa que pues debe de tener muchísimo dinero. Y entonces él agarra este portafolio y bueno, pues va a tratar de escapar con el dinero, ¿no? Porque son muchísimos dólares y es muchísimo dinero pues que él se quiere quedar. Pero también tenemos la contraparte, que es Chework, que es este asesino a sueldo que se da cuenta de lo que pasó y obviamente quiere recuperar el maletín. Y toda la historia va sobre eso, la persecución es casi como Chework, que es este asesino, está buscando a su presa, ¿no? Él le sigue la pista, va viendo por dónde va, trata de encontrarlo, está a punto de encontrarlo muchas veces, pero Moss logra escapar, etcétera. Entonces, de eso es de lo que va la historia. Ahora, cosas que a mí me parecen valiosísimas de McCarthy y que creo que lo hacen un gran escritor, que no me explico todavía por qué no ha ganado, por ejemplo, el Premio Nobel de Literatura, o tal vez está muy cercano a ganarlo porque es un narrador y un escritor extraordinario, es la forma precisamente en cómo escribe. La estructura de la novela es diferente a lo que estamos acostumbrados, porque lo que va a hacer McCarthy en primer lugar es que la voz de sus personajes es muy peculiar. Él escribe las frases y él escribe la novela como hablan las personas. Entonces, a veces no utiliza un inglés formal, a veces no utiliza un inglés gramaticalmente correcto, pero que dentro del contexto y del universo de la novela son totalmente válidos porque le dan coherencia y le dan ritmo a la narración.
También McCarthy, no solo en esta novela, pero también, por ejemplo, en La carretera y en otros libros, que es muy partidario a usar frases muy cortas. Casi parece un diálogo, aunque no lo es. Pueden ser una descripción o pueden ser los pensamientos del personaje, pero lo hace a través de frases muy cortas. Estas frases cortas, a nosotros como lectores, nos llevan a darle un ritmo determinado a la narración. Entonces la lectura se hace muy fluida, se hace rítmica, como ya lo he dicho, y lo hace un narrador excepcional, lo hace un escritor muy peculiar que creo que tiene mucho mérito, y hay mucha labor detrás de esto. Cómo McCarthy logra crear estos personajes y cómo logra crear este tono. El tono de la narración es muy importante. Ahora, si estamos siguiendo la historia de el sheriff Bell, que está persiguiendo al criminal, al asesino a sueldo que es Chigurh, y a Chigurh, que está persiguiendo a Moss, que es este señor veterano de guerra que se llevó el portafolio con el dinero, pues ¿qué es lo que realmente hace que no se vuelva una historia de suspenso policíaca común, como hemos leído muchísimas y como hemos visto infinidad de películas? Bueno, pues en primer lugar creo que es esto, ¿no? Es la estructura de la novela, estas frases pequeñas que le dan un determinado ritmo a la narración, la forma en que los personajes y la novela está escrita como si estuvieran hablándolo, no necesariamente es gramaticalmente correcta. Ese es un gran logro y un gran mérito de la novela. Pero también la construcción de los personajes. Como ya les dije varias veces, Chigurh es un asesino a sueldo, pero él es despiadado, no tiene sentimientos, él parece ser que mata por matar, pero él lo hace desde un punto de vista, claro, desde como él lo ve y para él, ético. Él tiene un destino, él tiene una misión que cumplir, él tiene un objetivo muy trazado. Entonces él quiere hacer bien su trabajo, aunque sea el de un asesino a sueldo, y seguir los pasos para lograr capturar a su presa, que en este caso es Moss, y hacerlo bien, por decirlo de alguna manera. La novela está cargada de símbolos. La obra de McCarthy en general, todas sus novelas son muy simbólicas. Hay objetos y hay cosas que representan algo más, algo mucho más grande. En primer lugar, pues tenemos el maletín. El maletín con el dinero pues representa la ambición, la corrupción, el consumerismo, que es lo que mueve a la sociedad norteamericana en la actualidad. Entonces por eso están tan obsesionados los personajes por lograr tener ese maletín, porque la posesión de ese maletín representa poder y representa mejores capacidades económicas, y entonces eso es lo que simboliza el maletín. Otra cosa que aparece recurrentemente, otro símbolo que aparece recurrentemente en la novela es la leche, aunque no lo crean. Cada vez que Chigurh va a asesinar a alguien o está tramando algo, es muy curioso cómo toma un vaso de leche. Esto incluso aparece en la película de los hermanos Coen. Cada vez que el personaje, que Javier Bardem, va a asesinar a alguien, toma un vaso de leche. Como sabemos, en la literatura en general, la leche representa la inocencia, la pureza, la infancia, todos estos primeros años de vida en los que las personas son inocentes. Entonces es curioso que McCarthy haya decidido darle esta característica a su personaje, que toma un vaso de leche como diciéndonos soy inocente, o lo estoy haciendo porque es una cosa de principios y de decisión, de valores. Entonces hay que también considerar eso. Y creo que el símbolo más importante dentro de la novela es la moneda. Chigurh siempre carga consigo una moneda, y también cada vez que va a asesinar a alguien, antes de hacerlo les dice, bueno, vamos a tirar un volado y dependiendo del lado en que caiga la moneda te voy a matar o no. Y entonces lo que él quiere dar a entender con esta moneda es que el destino ya estaba trazado, que esa moneda ya había recorrido un camino y es la moneda la que decidía, bueno, o lo que tú elegías en el volado, y con la moneda que decidías si vivías o morías, que no depende de él como asesino a sueldo, sino depende de la persona que va a ser asesinada, porque ellos escogen águila o sol, y entonces escogen su destino y escogen si van a morir o no. También un punto de vista muy interesante, porque nos dice, nos hace reflexionar y nos dice qué es lo que el autor piensa sobre los valores y el destino. La novela se llama Sin lugar para los débiles porque es así en realidad.
El autor y los personajes en sí mismos no están dando cabida a la debilidad, cualquiera que sea el rol que les tocó desempeñar en esta sociedad y en esta época contemporánea. Ellos lo deben de hacer sin debilidad, deben mostrarse fuertes y deben mostrarse decididos ante cualquiera que sea la tarea o el trabajo que han decidido tener, aunque sea el de ser un asesino. También es muy interesante ver que esta novela es una novela sobre libre albedrío, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Nos invita como lectores a reflexionar sobre eso. Obviamente matar a alguien, pues nosotros sabemos que está mal, pero ¿por qué el personaje, por qué Cheworth lo hace? También reflexiona sobre eso. Y el final de la novela es extraordinario porque, como les decía al principio, pues escuchamos la voz del sheriff reflexionando sobre todo eso, ¿no? Es una humanidad decadente donde ya los principios y los valores han sido totalmente transgredidos y han cambiado, y vivimos en una sociedad de consumo que ya no le importa realmente lo que consideraríamos que es verdaderamente importante. Entonces es una novela sobre lo absurdo del mundo, pero también es una novela muy violenta que a pesar de ser así nos gusta mucho y queremos seguir leyéndola, y se lee con mucha fluidez precisamente por la forma en que McCarthy nos cuenta la historia. Y bueno, hay mucho que decir sobre esta novela, es extraordinaria, pero creo que esto es una probadita de lo interesante que va a ser su lectura y de lo mucho que pueden sacar de leer un autor como Cormac McCarthy. Espero que la lean. Y bueno, esta en inglés, como les dije, se llama No Country for Old Men, en español Sin Lugar para los Débiles, y pues ojalá se animen a leerla. Muchas gracias por estar aquí, denle like a esta publicación y nos vemos la próxima en La Hora de Leer.